Un saludo para todos mis queridos hermanos. Hoy, con gozo en mi corazón, vengo a traerles este mensaje, a hablar con ustedes en esta prédica de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello he titulado esta prédica Jesús, nuestro sanador. Jesús, nuestro consolador. Oh Padre, gracias por tanto amor. Gracias por todo el amor que viniste a darnos a todos aquí en tu visita en la tierra, oh Jesús. Por ese ministerio hermoso que hiciste para tus hijos desde esos tiempos, donde viniste como ese consolador, como ese salvador, como nuestro salvador. Oh Jesús. Señor, hiciste tantas cosas maravillosas, tantas cosas sobrenaturales para mostrarnos la omnipotencia que viene de lo alto, de Dios Padre Todopoderoso. Y lo hiciste para mostrarnos que no estamos solos. Nos acompañas con tu Espíritu Santo en este momento, Señor. Mostraste amor, humildad con todos tus hijos. Y cuando hablamos de Jesús, nuestro sanador, vamos a revisar, vamos a recorrer unos pasajes bíblicos en la Santa Biblia que nos van a permitir observar algunas de las cosas maravillosas, de las maravillas, de las sanaciones de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y quiero comenzar precisamente hablando de la fe del centurión romano, porque la fe es fundamental, es principal para poder recibir la gracia de Dios, para recibir esa sanación de nuestro Señor. Porque existen miles de enfermedades, cada una más grave que otra. Y en estos tiempos vivimos preocupados por todas estas pestes y estas enfermedades que muchas de ellas se convierten en epidemias, en pandemias, y algunas prácticamente sin la posibilidad de cura en algunas enfermedades. Como muchas veces sucede con el cáncer, por ejemplo. Enfermedades fuertes, dolorosas, que persisten muchas veces a lo largo del tiempo y hacen una muerte sufrida. Pero solo Jesús, nuestro sanador, puede lograr esos milagros que nosotros esperamos. Pero eso a través de la fe que nosotros depositamos en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, en este pasaje bíblico con el que vamos a dar inicio el día de hoy,
en el libro de Mateo, en su capítulo 8, en su versículo 5 al 8, dice: Jesús sana al siervo de un centurión, un soldado romano, como ustedes lo ven ahí. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. A lo cual respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y luego más adelante, en ese mismo capítulo 8, en el versículo 13 nos dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Dios, en este caso, Jesús estaba sorprendido por la fe que tenía el centurión, un soldado romano. Y Jesús deseaba que su pueblo de Israel tuviera esa misma fe que pudo tener ese centurión en ese momento. Pero por la fe de ese centurión, su sirviente fue sanado por palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué nos llama esto realmente? A que podemos pedir, orar al Señor por su misericordia cuando estamos frente a una enfermedad que puede ser nuestra o de cualquier familiar que tengamos, y pedir a Jesús con amor, con fe, con esperanza. Postrarnos, Señor, para pedir su misericordia, para ser escuchado en nuestras súplicas, y que ese ser amado o nosotros mismos podamos ser sanos en el nombre poderoso de Jesús. Y en ese ministerio de Jesús en la tierra, dando continuidad, nos vamos al libro de Marcos, en su capítulo 1, en sus versículos 32 al 34, donde nos dice: muchos sanados al ponerse el sol. Cuando llegó a la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos Jesús. Estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces, no solamente sanó desde el punto de vista de la enfermedad, sino también lo hizo desde el punto de vista espiritual. Cuando demonios se poseían el cuerpo de un ser humano. Pero Jesús, con los poderes dados por su Padre, en ese momento echaba fuera demonios y sanaba cualquier tipo de enfermedad.
Y hay un pasaje en ese mismo capítulo del libro de Marcos, en el capítulo 1, que nos trae a la realidad en estos momentos. Porque nos dice allí, en el capítulo 1 del libro de Marcos, en sus versículos 40 al 42, Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Yo quisiera imaginarme por un momento lo sorprendido que pudieron haber estado todos los discípulos de Jesús y toda la gente que los rodeaba, cuando con solo tocar a ese leproso quedó limpio, cuando así Jesús lo ordenó. Y hoy, en estos tiempos en los que nos encontramos con el virus del mono, que está acabando con vidas, que está atormentando a gente, que genera temor de un contagio de ese tipo, que se asemeja a la lepra. Tener la fe y la esperanza de Dios, en Jesús, para que nos proteja de no ser contagiados, o en su defecto, el que es contagiado para ser sanado, como ese hombre que Jesús sanó de la lepra. Pero hay que tener fe en el Señor. Hay que tener fe en el Señor porque Él es el Todopoderoso. Para nuestro Señor Jesucristo no hay imposible. Y hoy, cuando vemos estas cosas, estos hechos en la palabra, en nuestra Santa Biblia, nos impactamos, pero estamos seguros de que para nuestro Señor Jesucristo eso es algo sencillo. Y quiero dar continuidad en ese ministerio de nuestro Señor, en ese proceso de sanación, en ese proceso de discipular a todos los que le seguían, dando palabra, para que cuando vieran estas cosas dieran testimonio de que Jesús vino a la tierra como hijo unigénito de nuestro Padre, con esos dones sobrenaturales que el Señor le dio. Y lo vemos en Marcos, en el libro de Marcos, en el capítulo 1, en su versículo 12, Jesús sana a un paralítico. Y fíjense qué interesante este pasaje. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían
ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura en el techo, bajaron al paralítico. Bajaron ese lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, tenían duda. ¿Por qué habla este así? Se preguntaban. ¿Por qué habla este así? Porque Jesús hablaba así que podía perdonar los pecados de este hombre. Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces todos clamaban a Jesús. Clamaban a Jesús para que perdonara sus pecados. Clamaban a Jesús para que los sanara de sus diferentes enfermedades. Clamaban a Jesús para que echara fuera demonios de las personas que estaban poseídas. Clamaban y pedían misericordia. La misericordia de Jesús para recibir la sanación. Porque estaban viendo la gloria de Dios. Porque estaban impactados con los poderes sobrenaturales de nuestro Padre Celestial. A través de su Hijo, Jesús, hecho hombre. Entonces, Jesús espera de nosotros precisamente que tengamos esa fe. Porque Él no nos dejó solos. Jesús al partir en el encuentro con su Padre en el reino de los cielos, nos dejó a nuestro Consolador, que es su Espíritu Santo, para que nosotros podamos tener su protección. Pero es la fe la que mueve montañas. Es la fe la que hace sentir a nuestro Señor ese deseo de cumplirnos esa petición, de hacer un llamado a su misericordia para tener sanación. Para nosotros mismos, para nuestros seres amados.
Y en todo caso, cuando llega el momento de partir de este plano terrenal, porque es la voluntad de Dios, tengamos esa sanación espiritual para que podamos ser salvos y poder ir al reino de los cielos a vivir con nuestro Padre Celestial. Debemos tener fe, hermanos. Muchos de ustedes conocen a Dios, conocen a nuestro Señor Jesucristo y ya lo han aceptado en sus corazones y van por los caminos del Señor. Otros no lo han hecho. Hoy quiero dar a todos esta oportunidad de tener a Jesús como mi sanador, a Jesús como tu sanador, a Jesús como nuestro sanador, tanto física como espiritualmente. Y para ello les pido que me acompañen y repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único Dios y Salvador, dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Hoy te pido perdón, Señor, por mis pecados. Te pido que me limpies con tu sangre y te doy gracias por haberme limpiado de nuestros pecados, de mis pecados en la cruz. Señor, tómame de la mano y llévame por sendas de bien y de justicia, por el camino de salvación y de vida eterna, para que algún día yo pueda verte a tu rostro y compartir contigo vida eterna en el reino de los cielos. La fe, hermanos. Dios les acompañe. Nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Bendiciones para todos. Que Dios Todopoderoso derrame sobre todos nosotros lluvia de bendiciones. Amén.